Hola a todos los cerveceros de nuevo. Hoy vamos a hacer un video de cómo hacer un dry hopping en nuestra cerveza para que largue aroma el lúpulo. Hay dos técnicas, una es en frío y otra es en el fermentado. Nosotros ya hicimos las pruebas en las dos y en el fermentado rinde mucho más. Para hacerlo hay que calcular más o menos un 80% del fermentado para en ese momento agregar el lúpulo. Para calcular eso, si nuestra cerveza tiene entre 1050 y 1060 de densidad inicial y la densidad final va a ser entre 1008 y 1010, la diferencia más o menos es de 40 puntos, entre 40 y 50 puntos entre las dos densidades. Calculamos el 80% de eso y eso nos va a dar el qué día tenemos que hacerlo. Bueno, eso nos da entre el cuarto y quinto día, dependiendo la levadura, la temperatura, la variedad de cerveza que estemos haciendo. Hoy nos da, esto tenía una densidad inicial de 1050, está en 1020 y vamos a hacerlo hoy. La hicimos hace 4 días la cerveza. Vamos a agregar el lúpulo directamente en el fermentador. En frío se usa el sistema de la media, poner el lúpulo en una media para poderlo sacar, porque si se deja más de 2 días puede dejar un gusto a pasto en la cerveza y puede liberar color verde porque libera clorofila. Ya me pasó, así que lo hacemos hoy directamente en el fermentador y ahora vamos a explicar cómo. Lo primero que vamos a hacer es pesar el lúpulo. Nosotros acá tenemos 100 gramos que son para 2 gramos por litro para nuestros 50 litros de cerveza. Vamos a tomar una jarra, la vamos a desinfectar con lo que usan siempre, o alcohol al 70 o peracético, y vamos a pasar a poner el lúpulo en la jarra y lo vamos a diluir con mosto sacado directamente del fermentador. Lo hacemos así porque en las cervecerías más grandes tienen máquinas que se llaman hop guns, que son, ahora voy a poner una foto acá al costado, que son unas máquinas donde uno agrega el lúpulo, se enchufa el fermentador isobárico, el fermentador inyecta el mosto en la máquina con el lúpulo, lo diluye y lo vuelve a meter al fermentador. Va a liberar mucho más que si está en una bolsa y los pellets se hinchan y no llegan a desarmarse. Bueno, esto lleva un rato. La idea es romper los pellets y formar una pasta. ¿Para qué? Porque si tiramos los pellets se van directo al fondo y la pasta va a estar más en contacto con la cerveza para que libere más aroma. Nosotros no hicimos barrido cuando abrimos el fermentador, porque yo creo que si le agrego gas con presión voy a generar un movimiento que es más probable que me contamine que si no le hago nada. Ahora se cierra bien el fermentador, lo dejamos 3 días hasta que termine de fermentar. Nosotros, como no tenemos
un chiller para enfriarlo en el fermentador, lo cambiamos, trasvasamos el mosto o la cerveza a otros fermentadores planos y lo metemos en un freezer. Pero la diferencia entre hacerlo así y hacerlo en frío es inmensa. No hay comparación. No olviden de suscribirse y darle a la campanita. Gracias.